Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuoso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves, ahí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos esenciales. Eso fue el Salmo 104 del 24 al 35. Qué gozo y qué bendición es comenzar un día de esta manera, abriendo la escritura, leyendo aquello que no cambia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Toda palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñarnos, corregirnos, es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Dijo Jesucristo, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Y es un privilegio para mí que estés esta mañana conmigo y que juntos abramos la escritura y con toda confianza veamos lo que Dios tiene para nosotros, para este día, para el futuro, ¿verdad? Porque Dios es tan bueno y misericordioso que nos dice todo lo que va a pasar y bien hacemos en esos tiempos de tantas tinieblas, oscuridad, confusión, ¿verdad? De tanta maldad, estar bajo la lámpara, bajo la luz perfecta de la palabra. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa y mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos saludarte a ti que estás en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México. Gracias a todos y cada uno de ustedes, los Carolinas también. Y bueno, pues a todos los que están en el video en vivo, gracias por sintonizarte, gracias por estar conectado. Queremos darte la bienvenida a Esenciales y oramos que el Espíritu Santo pueda traer a nuestros corazones un fortísimo consuelo a través de su palabra. Y queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene una amplia gama de temas, y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Desde luego, nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos y cada uno de ustedes por su compromiso y su amor por la verdad. Y nos vamos directamente al libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Así es, estamos avanzando en este maravilloso libro, un libro de bienaventuranza, el cual nos está recordando nuestro futuro. Es nuestra carta magna de victoria. Nos muestra quién es Jesucristo, Jesucristo glorificado. Ya no lo vemos como este cordero que enmudecido fue al matadero a morir por nosotros, sino ya lo vemos como león de la tribu de Judá, y sí lo vemos como un cordero, pero lo vemos glorificado, vencedor. Y como lo hemos mencionado en todo momento, ¿verdad? Vemos a Jesucristo cumpliendo lo que vino a hacer, no a dejar una religión, no a dejar una serie de máximas para vivir mejor, no un medio para alcanzar un fin, no una religión que me ayude a sobrepasar este mundo. No, Él vino a destruir las obras de Satanás y vino a recuperar lo que le pertenece, solo que lo hizo espiritualmente y está sentado a la diestra del Padre, y el reino de los cielos está hoy en la iglesia de que Jesucristo, pero Él viene físicamente a tomar lo que es suyo, y estamos viendo lo que esto sucede en Apocalipsis de los capítulos 4 en adelante, que hemos estado viendo cómo el Señor recupera lo que es suyo y finalmente va a juzgar al malvado, finalmente va a arrebatar de Satanás al del usurpador lo que no le pertenece. Y hemos estado viendo esto en el capítulo 12, 13 y 14, estamos viendo este paréntesis donde vemos el surgimiento de este último imperio de Satanás, que estamos viendo formarse delante de nuestros ojos, ¿verdad? Con una política mundial, van a ver lo que vamos a estar viendo
momento vamos a ver 10 regiones que ya las dividen por ahí, ¿verdad? Muy probablemente 10 regiones que van a estar formando esto que estamos viendo delante de nosotros, este nuevo orden mundial, ¿verdad? Va en medio de una crisis terrible que el mismo hombre está produciendo como en nuestros días, ¿verdad? Ahí va a surgir este hombre de maldad y bueno, son 7 años de la última etapa de la historia humana, y en esos últimos 7 años, 3 años y medio, va a surgir este líder político, y a los 3 años y medio, como ya lo vimos, se va a convertir, pues va a exigir adoración para sí mismo. Ya vimos que son 3, el dragón, la primera bestia, la segunda bestia, estuvimos hablando de eso, y bueno, después de tanta cuestión donde vemos a Satanás, ¿verdad? Literalmente corrompiendo el mundo entero con su falso profeta, ¿verdad? Después de todas estas cosas, después de tanta blasfemia, orgullo, todo lo que va a hacer Satanás para ganar el corazón y la adoración de la gente, después tenemos este capítulo 14, ¿verdad? En medio de esta sociedad grosera, corrupta, lasciva, violenta, rebelde, ¿verdad? El capítulo 14 nos va a mostrar este hermoso contraste, ¿verdad? Un contraste en el cual sí, Satanás va a levantar este imperio, pero ¿qué crees? Va a haber un grupo de vencedores, un grupo de gente que a pesar de todas estas cosas va a manifestar cómo la gracia de Dios es suficiente, cómo en Jesucristo tenemos victoria, y no importa, no va a haber un momento más oscuro que el que vivan estas personas ahí, y estas personas nos van a mostrar cuáles son estas claves para, aún a pesar de estar en una sociedad como en la que vivimos, y aún peor, es posible salir victoriosos, es posible seguir glorificando a Dios. Sí, es posible guardar la fe, así es de que vamos a ver a estos personajes, a estas personas que guardaron la fe hasta el final, y cómo fue que fueron sostenidas en medio de esta tribulación y cuál fue su esperanza. Así es. ¿Y dónde están algunas claves para encontrar esta victoria? Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos avanzando al capítulo 14, ¿verdad? Viendo, y vamos a estar observando estos 144,000 varones que van a experimentar estos últimos 7 años de historia humana. Sin embargo, la gracia y la fe de Dios va a ser suficiente para ellos. Ellos van a resistir, todos han sido sellados por el Señor, ¿verdad? Ellos no van a ser engañados, y ellos van a pasar al milenio, ¿verdad? Estos 144,000, como lo estudiaba, van a ser 144,000 Daniel, 144,000 José, 144,000 Pablos, ¿verdad? Fieles y santos al Señor que vencieron, ¿verdad? Este grupo va a salir, son los guerreros del Señor, las primicias, como lo estamos viendo aquí, de lo que es capaz de hacer la gracia de Dios en un pecador, en personas como nosotros, ¿verdad? Como muchas de las veces como creyentes no entendemos el poder que habita en nosotros cuando Jesucristo fue a morir por nosotros. Claro, por tanta falsa doctrina y todo eso que nos hacen creer que el poder de Dios es para codiciar y para agarrar cosas de este mundo, ¿no? El poder de Dios es poder para vencer el pecado, poder para ser como Jesucristo, poder para andar como Jesucristo anduvo, ¿verdad? Porque eso nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, ¿verdad? El que dice que le ama debe andar como él anduvo. Ese es el poder de Dios. Sí, el poder de Dios está en una vida transformada. El poder de Dios está en poder decir no a ser esclavo del pecado, el poder decir soy alguien libre y soy alguien que no está dominado por la esclavitud de todas estas cosas que realmente parecieran que los hacen felices, pero no te prometen mucho, pero al final quedas vacío, al final quedas con un hoyo en el alma, al final quedas totalmente destruido. ¿Por qué? Porque así es Satanás. Primero te incita al pecado y después te acusa y después te aplasta, ¿no? En medio de esas cosas. Así es. Y lo que vamos a ver en estos hombres son hombres que se niegan a sí mismos, hombres que creen, confían en el Señor, pero al final son hombres con las mismas debilidades que las nuestras, ¿verdad? Y es un testimonio que Dios deja ahí también para nosotros, ¿no? Y nos tiene que llenar de esperanza en el saber de decir, no, pues es que en esos tiempos es muy difícil, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Levantarnos en fe,
¿verdad? Levantarnos por la justicia, confiar, una vez más meternos en la Escritura, ¿verdad? Y entender que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, ¿verdad? Aunque veamos la inmoralidad sexual que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Todas estas cosas, el no caer en las mentiras de cómo le voy a exigir a mi hijo que viva una vida santa, pues porque eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Una vida con temor de Dios, una vida que verdaderamente, como decías hace un momentito, ¿verdad? No quieres tú ver a tus hijos vivir una vida miserable en pecado. Cualquier persona que viva esclava de su pecado va a vivir miserable, no importa lo que llegue a tener, lo que lleva a hacer, ese es el engaño de este mundo, ¿verdad? Pero nosotros en estos 144,000 nos muestra, ¿verdad? Nos muestra que es posible vivir en libertad y debemos nosotros pararnos firmes y decir, esta es la verdad, a mí no me importa lo que diga la cultura no es la que manda, lo que manda es lo que dice Jesucristo en su palabra. Me gustó mucho lo que dice 1 Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y esa es una promesa para ti y para mí, para todos aquellos que se digan ser creyentes o cristianos, ¿verdad? Todo lo que es nacido de Dios, tiempo presente, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿verdad? Es un presente perfecto. ¿Okay? Tenemos la victoria en Cristo Jesús. El problema es que muchas veces no lo sabemos, ¿verdad? Y estamos ignorantes de la verdad, ignorantes de las promesas, o mal instruidos también, o demasiado enamorados de este mundo y no entendemos y quedamos engañados en nuestros sentidos para no tener esa victoria, porque realmente, como lo mencionabas hace ratito, ¿no? Nuestra victoria, la verdadera felicidad, la verdadera paz, el verdadero gozo está en una persona que es libre de su pecado y puede serlo en este proceso. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de no tener pecado, de no tener una constante batalla con nuestra naturaleza pecaminosa. Eso la vamos a tener hasta el día en que seamos glorificados. Pero lo que sí nos promete la Biblia es tener una victoria constante en nuestras batallas. Me recuerda el tiempo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando cruza la tierra prometida, que es un tipo de esta situación. No, la tierra prometida no representa el cielo, la tierra prometida representa la victoria que tenemos en Cristo viviendo en un mundo pecador. Dios a cada momento les promete, ustedes van a tener victoria sobre todas estas naciones y a ustedes les he prometido esto, ¿verdad? Todo eso les pertenece, pero ustedes tienen que levantarse y tomarlo, ¿verdad? Porque yo voy a estar con ustedes. Y eso, tú puedes leer, por ejemplo, Josué, Jueces, ¿verdad? Lo que no hicieron los israelitas y por qué razón vivieron esclavizados, por qué razón no tomaron la tierra prometida que debían haber tomado, por su falta de fe, por su falta de diligencia, por su irresponsabilidad de irse tras los ídolos en lugar de estar delante de su Dios fieles, ¿verdad? Y eso es lo que cuando leas el Antiguo Testamento y leas en eso, piensa en eso que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esa es la razón. Dios nos da la victoria y Dios nos ha prometido la victoria sobre todas las áreas de nuestra vida en nuestra carne. No sin batalla, pero batallando y aprendiendo a batallar de la manera correcta es que tenemos victoria. Sí, así es, tenemos una victoria sobre el dominio del pecado y sobre todo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que constantemente está convictando nuestros corazones hacia hacer lo que Dios quiere, lo que conviene. Y no es lo que le conviene a Dios, es lo que te conviene a ti y a mí. ¿Por qué? Porque ahí está la vida plena, en que nosotros podamos realmente aprender a escuchar la dirección de Dios y no hay otro lugar más que la palabra de Dios. No existe otro lugar en donde tú puedas tomar dirección de parte de Dios que no sea en su palabra. Así es. Entonces estos 144,000 nos muestran el camino a ser, ahora sí, conquistadores y la vida en abundancia que se puede tener en esto. Como dice Romanos capítulo 8 también, cómo somos más que vencedores. Esta Uper Nikai, ¿verdad? Que me encanta esta palabra que significa super vencedor, o sea, más que vencedor se refiere, alguien vence, ¿verdad? En una competencia, por ejemplo, alguien puede ganar el mundial, pero el año que entra, quién sabe, ¿no? Sin embargo, cuando la Biblia habla de creyentes super vencedores, habla de que vencen para nunca jamás ser derrotados, para ser súper vencedores y tener una victoria que nada se las puede arrebatar en este sentido, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos muestra la palabra de Dios una y otra vez hoy y lo que nos da mucha esperanza y debemos venir a esta esperanza, aunque parezca que Satanás está ganando en todas las áreas, aunque parezca que está tomando control en todas las artes, la política, la religión, en todos lados es cierto, pero nada fuera de la soberanía de Dios.
y lo que está pasando es que simplemente todo está yendo al lugar donde Dios quiere que llegue para Él poder juzgar y tomar su parte. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en este capítulo 14. A pesar de ver a Satanás en la cima de la humanidad, con toda su blasfemia, con toda su aparente victoria, de pronto ahí mismo Juan lo está viendo en el siguiente capítulo 14, a Jesucristo de pie, sobre el monte de Sión, vencedor. Porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es digno de toda adoración, porque Él es el vencedor, te lo repito. No solamente en que, ay, sí, en mi mente. No, Él viene físicamente, ¿verdad? Sí. Claro que ahorita sí es en nuestra mente y sí es en nuestro corazón y sí es en la fe, ¿verdad? Pero lo vamos a ver, nuestros ojos lo van a ver de pie, tomando lo que es suyo y venciendo por completo la maldad, ¿no? Eso es lo que nos muestra esto, al único y verdadero Cordero de Dios, al dueño de toda la tierra, al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Interesante, acompañado de este grupo de hombres sin igual, hombres que todavía no están en el cielo, hombres como tú y yo en la tierra, que nos muestran que la gracia y la fe del Señor son suficientes. Sí, así es, ese es el testimonio que tenemos, que la gracia del Señor es suficiente para que tú puedas ser libre del pecado, es suficiente para que puedas realmente encontrar plenitud, no en una tierra caída, sino en Cristo Jesús, que nos fortalece. Plenitud en el sentido de que ahora estamos completos. Recuerda, no estamos completos si Cristo no está en nuestras vidas. Tenemos un gran hoyo en el alma cuando Jesucristo no está en nuestras vidas y estamos tratando de buscar llenar ese espacio con cosas de este mundo. Por eso siempre te falta algo. Hasta que viene Cristo en nuestra vida nos puede faltar todo, pero estamos completos en Jesucristo. Así es, o llevas una vida cristiana miserable. Sí, también. ¿Verdad? Siempre viviendo como si te hubieras solo cambiado de banca, ¿verdad? Como dicen, de ólico a hélico, ¿no? Y viviendo un cristianismo sin el poder, sin la riqueza, la verdad, el verdadero poder, la verdadera unción de Dios, de que es el Espíritu Santo en nosotros para vencer, lo repito, vencer sobre el pecado, ser una persona distinta, parecida a Jesucristo, ¿no? Y eso nos lo muestra estos 144,000. Hay victoria, ¿no? Y eso representa en el poder santificador de Dios, el poder del Espíritu Santo, lo que puede hacer en la vida de alguien que lo recibe, alguien que responde al amor de Dios, alguien que responde a la verdad en compromiso, en obediencia, en lealtad, en amor y en completa santidad, porque estas 5 cosas las vamos a estar viendo de estos hombres. Quiero que lo sepas y es algo que tú tienes que saber. Hay victoria sobre el pecado, hay victoria sobre la maldad, aún en medio de la más terrible tiniebla, y no es algo automático, y sí requieres de tomar decisiones, y sí requieres de abandonar ídolos, y de creerle al Señor, porque el ídolo te está diciendo que sin Él no vas a poder vivir, ¿cómo vas a ser feliz si dejas a tus ídolos? ¿Cómo te vas a divertir? ¿Cómo vas a vivir aquello? No, mientras que la palabra de Dios te dice, abandona todo eso porque es mugre, es cochinada que te está infectando la vida. Ven a mí porque yo te voy a enseñar lo que es verdadera libertad. Y la libertad no está en la codicia de este mundo. La libertad está en ser libres del pecado. Vamos a un pequeño corte y regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos viendo esta introducción de acerca de estos 144,000. Vamos a darle lectura. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Qué hermosa fotografía, ¿verdad? Claro. Especialmente contrastándolo con lo que está pasando, con lo que acabamos de ver en el capítulo 12 y 13, donde aparentemente Satanás se levanta, ¿verdad? Y engaña al mundo o a los moradores de la tierra.
claro, menos a los creyentes y mucho menos a estos 144,000 que van a estar predicando el evangelio de una manera impresionante, no solo con palabras, sino con su manera de vivir, dejándonos a nosotros ejemplo de lo que es capaz de hacer la gracia, ¿no? Sí, un ejemplo solamente de gracia, misericordia, decisión de predicar el evangelio. Así es de que este es el tiempo en que nosotros podemos levantarnos para predicar el evangelio, para poder decirle a las personas: arrepiéntete de tus pecados. Jesucristo te ama profundamente, sí, pero está deseoso de poder perdonarte, de poder restaurarte y darte una vida nueva. Y eso es 144,000 es lo que están haciendo. Y vamos a ver pues esas características de ellos, ¿no? Así es, acuérdate, compromiso, obediencia, lealtad, amor, completa santidad. Cinco cosas que requieren una respuesta, ¿verdad? Que podemos dar la respuesta a nosotros los creyentes porque el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos habita en nosotros. Esa es la diferencia. Fíjate, dice en el primer versículo, ¿verdad? ¿Por qué vencieron? Y esa es la primera clave que nos da. ¿Dónde está la clave de su victoria? La primera, y es la base de todo. Nosotros, ¿verdad? Nadie busca a Dios, es Dios quien nos busca. Quien toma la iniciativa no somos nosotros, sino Él, y nosotros respondemos. Checa lo que dice en el versículo 1, si me puedes ayudar a leerlo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Fíjate, esa es la clave. Están junto a Jesucristo con el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, ¿verdad? Aquí está el Cordero de Dios. Impresionante, me gusta mucho esta vista de esta imagen, ¿no? O esta visión de Juan, ¿no? Primero lo ha visto inmolado, lo ha visto glorificado, lo ha visto exaltado, lo ha visto como un redentor, lo ha visto como un pastor de su pueblo, como el Señor de señores, y ahora lo ve vencedor de pie. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien se encarnó, quien vivió una vida perfecta, quien fue a la cruz del Calvario en tu lugar y en mi lugar, quien resucitó con poder, quien está sentado a la derecha del Padre. Ahora lo vemos con todos sus enemigos por estrado de sus pies, porque lo que estamos viendo en este capítulo 14 no es como un fast forward, ¿verdad? Hacia adelante, estamos viendo lo que estamos viendo hacia adelante, ¿verdad? Lo vemos victorioso, poderoso, y es importante también el lugar donde está. El lugar donde está nos habla de Sión, ¿verdad? No nada más nos está hablando, la Biblia nos habla de un Sión celestial, pero de un Sión terrenal. Sí. Y es importante que aquí está hablando de este Sión terrenal, porque Jesucristo, no creas que nada más deja aquí, pues ya dejo ese mundo inservible y ya no. Él va a venir aquí, sí, y va a establecer su reino, en este mundo. Entonces fíjate, dice el Salmo 48:3. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey, y en sus palacios Dios es conocido por refugio. Así es, ese lugar terrenal. Después de la gran tribulación, después de estos 7 años, el Señor va a estar venciendo y va a gobernar desde ahí, ¿verdad? Y va a estar físicamente ahí, las naciones vendrán a Él. Dice Isaías 24:23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, dentro de sus ansiosos, delante de sus ancianos, sea glorioso. Así es, qué precioso. Y lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento también del Salmo 2. Ahorita que hemos estado en Apocalipsis, lee una y otra vez el Salmo 2 y cómo toma sentido. Bueno, cada una de las profecías con respecto a la victoria de Jesucristo en este tiempo de Apocalipsis toma mucho sentido. Pero mira lo que dice el Salmo 2, 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así es, qué hermoso salmo y qué promesa, ¿verdad? Sí. Y tú puedes leer todo ese Salmo 9, ¿no? Cómo el Señor dice, las naciones se
vamos a confabularnos para rebelarnos y quitarnos las cuerdas de Dios, y que quién sabe qué dice, el Señor se reirá de ellos, ¿verdad? En un instante, ¿verdad? Porque ve que viene su fin. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios verdadero, ¿verdad? Luego hablaremos la semana entrante acerca del temor de Dios, pero es importante eso, cómo un ser humano que depende de su misma respiración, de vivir en un día, de vivir en un mundo que es de Dios, va a estar pensando en deshacerse del que lo sostiene, el que le da la vida, ¿no? Es como si alguien dijera, estoy harto de mis pulmones, ya no los quiero, estoy harto de mis órganos vitales, porque si me dan muchos, pues quítatelos, si no vas a poder vivir, ¿verdad? Nos habla un poco de esto, pero también esto nos muestra cómo no importa cuánto terreno pueda haber ganado Satanás, Dios va a vencer al final, ¿no? Este escenario en la tierra donde veremos a estos 144,000 de carne y hueso venciendo al final, ¿verdad? Satanás, todo su rollo que hizo, ¿verdad? Y en el camino, ¿verdad? Pues lo que sucede es que la gente pues llena la copa de su maldad para estar listos para el juicio. Lo vamos a estar viendo en los siguientes versículos. Pero sin embargo, estos 144,000 están de pie junto al Cordero, manifestando la victoria. Fíjate lo que dice Apocalipsis 7, 3 al 4. Diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así es, lo que estamos viendo es esto, estamos viendo a la gracia de Dios vencer porque fueron sellados, porque lo que vimos al principio, ¿dónde comenzó la clave de su victoria? En que fueron sellados por el Señor, ¿verdad? De toda tribu. Son 144,000 que no son símbolos de la iglesia, no son tampoco los santos de la tribulación, no son los más sobresalientes de la historia cristiana, ¿verdad? No son mucho menos y nada que ver los 144,000 testigos de Jehová, ¿verdad? Son lo que la Biblia nos dice que son 144,000 hombres de 12 tribus, de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu que van a terminar la tribulación ilesos, física, y no solamente física, sino espiritualmente, porque en Cristo, ¿verdad? Muchos de ellos no van a tener una muerte, no van a tener una victoria física, los santos de la tribulación, pero van a tener una victoria espiritual, y de todos modos se les va a dar un nuevo cuerpo, pero aquí es donde Dios manifiesta su gracia, ¿verdad? Diciendo, aún con ese cuerpo que tienes, aún donde estás, yo te puedo dar la victoria, ¿no? Y ellos pues van a desafiar al dragón, ¿verdad? A su cabeza que es la bestia, ¿verdad? Van a constantemente durante estos 7 años estar desmintiendo, van a ser como la piedra en el zapato de este anticristo, ¿verdad? Y él no va a poder hacer nada contra ellos. Y si el Señor los manda por desiertos, van a ir por desiertos, van a sobrevivir. Si les manda bombas o les manda lo que sea, ellos van a sobrevivir. Si los manda a literalmente hablar enfrente de la Babilonia, ellos van a estar ahí. Sí. Y en cualquier lugar de sus 10 regiones donde esté reinando, ellos van a estar predicando el evangelio, dando testimonio del poder de Dios. Y nada va a poder hacer Satanás contra ellos a plena luz del día, ni como Pablo, ¿verdad? Ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa los va a detener, porque la gracia de Dios va a estar con ellos. Pero esa es la primera clave. La primera clave de su victoria es quién los llamó, quién los santificó, quién los redimió, quién los selló. Sí. Jesucristo, con el que están de pie. Fíjate lo que dice Filipenses 1 al 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Me encanta. Ese es el poder santificador de Dios. Cuando tú entiendes verdaderamente lo que significa la justificación, la santificación, la glorificación, cuando entiendes al autor y el consumador de nuestra fe, y cuando eres instruido por este maravilloso libro llamado la Palabra de Dios, entiendes que Él comienza una obra y Él la termina. Yo te animo, mi hermano creyente, donde quiera que estés, quien quiera que seas, regresemos a las sendas antiguas para ser instruidos y poder entender nuestra victoria. Regresamos en un momentito, estás en Esenciales, quédate en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, pues estamos hablando de este tema, estos 144,000, entrando en tema, ¿verdad?
que en ellos se cumple esta promesa. Estoy seguro de que quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta el día que quede completamente terminado, el día que Jesús vuelva. Me gustan mucho las promesas, ¿no? Que nos dicen, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Otras promesas, en Cristo somos más que vencedores, súper vencedores. Y la clave de estos 144,000 es que tienen el sello. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero fíjate, dos textos que me gustan. Primera de Corintios 15, 57 al 58. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es. Qué importante es escoger la verdad. Sí. Qué importante es dejar de estar guiado por tu propia prudencia, ¿verdad? Creyendo que tú tienes la verdad, cuando la realidad es que cuando no estás en Cristo eres arrastrado por tu naturaleza pecaminosa, eres esclavo y Satanás está detrás moviendo los hilos de tu vida, siempre llevándote de una derrota hacia otra, corrompiéndote más y más, bajándote más y más, desfigurando esa imagen que Dios había puesto en ti al haber sido hecho hijo de Dios, ¿verdad? Y constantemente llevándote a la condenación eterna, ¿verdad? Eso es terrible. Sin embargo, aquí tenemos un contraste maravilloso. ¿Qué es victoria? Victoria sobre el pecado, ¿verdad? Primeramente, victoria sobre mi pecado, victoria sobre la condenación. 3 victorias impresionantes que podemos ver en este proceso de salvación. La primera es que estés seguro que estás en Jesucristo, que has sido perdonado. Nuestro primer problema es que tenemos un grave problema con Dios, el Dios eterno. Si no estás en Cristo, debes saber que estás bajo la ira de Dios y estás bajo condenación. Todos nacemos en esa situación, eso es lo que nos enseña la Biblia. Hay un texto que me encanta y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otro texto nos dice, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa es la primer victoria que necesitas tener. En todas estas victorias, no es una victoria que puedas ganar como ser humano, por fuerza de voluntad, por ritos, por religión. Eso es imposible. Religión solo muestra, ¿verdad? Lo único que te da es legalismo, ¿verdad? Es una religiosidad que no te da una victoria, ¿verdad? Te llena de hipocresía y no te da una victoria. Solamente la gracia de Dios es la que te permite tener una verdadera victoria. Pero la primera victoria es esta. La primera victoria es entender que tienes este grave problema con Dios. Y la única manera de arreglar ese problema, lo que la Biblia le llama reconciliación, es a través de Jesucristo. Me encanta lo que dice 1 Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, ¿verdad? Y nos encargó a nosotros este ministerio de la reconciliación. Me gusta mucho esa frase ahí de 2 Corintios 5, como si Dios rogase por medio de vosotros, o de nosotros como iglesia, o de mí en este momento, o de mi esposa. Te rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Y te da la razón. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significan estas palabras? Que tú y yo, por este pecado, que nacemos por default del pecado y que vivimos toda nuestra vida pecando y rebelándonos contra Dios y haciendo lo que a Dios le desagrada, porque Él es quien define lo que es bueno y lo que es malo, no nosotros. Él es la autoridad. Y Él nos dice que la mentira, la fornicación, el adulterio, el alcohol, la envidia, todas estas cosas son pecados y muy graves. El no tomar en cuenta a Dios, la idolatría, ¿verdad? El deshonrar a nuestros padres, ¿verdad? Todas estas cosas deshonran a Dios y somos dignos de muerte al practicarlas. Él es quien lo define. Y por esa causa Jesucristo tuvo que hacerse como uno de nosotros para vivir una vida perfecta, la que ningún ser humano pudo vivir, y para ir a la cruz del Calvario y sufrir el castigo que todo ser humano merecía. Y entonces, al haber ido a la cruz del Calvario, el Señor recibió la paga del pecado, que es muerte, ¿verdad? Y al resucitar al tercer día demostró que Él es Dios y demostró que Él venció a la muerte y venció al pecado. ¿Cómo sabes que eres pecador? Pues simple y sencillamente 150,000 personas mueren diariamente y tú vas a morir un día y yo voy a morir un día, y eso no es como dicen los evolucionistas, pues es lo normal. No es cierto. Si fuera lo normal no te causaría tanto dolor que hasta se muriera cuando se muere tu perrito. ¿Cuánto te duele por eso? ¿Verdad? Más cuando muere alguien que tú amas.
más cuando se acerca tu hora, ¿verdad? Por más que te autoengañes, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, y la muerte misma nos muestra que el ser humano está bajo maldición y que Jesucristo vino a romper esa maldición. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo vino a romper esa maldición? Porque hace 2000 años Él resucitó de entre los muertos y venció esa muerte y nos promete esa misma resurrección a nosotros. Y cuando nosotros creemos y confiamos en Él, en primer lugar, somos lavados, somos perdonados, somos limpiados, somos adoptados por medio de Jesucristo. Y se nos promete una vida eterna, que aunque muramos en este cuerpo, resucitaremos. La Biblia está llena de estas promesas. Y bueno, en medio de todas estas cosas, Dios promete una vida en abundancia y promete esta victoria que vamos a ver de estos 144,000 en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos poco más de 20 años de habernos entregado al Señor por su gracia y de haber sido traídos a Él por su gracia. Y lo único que te puedo decir es que no soy la misma persona, no soy lo que debía ser, porque siempre tendré pecado, pero definitivamente no soy la misma persona que hace 20 años el Señor rescató del bote de la basura, sin esperanza, con una vida destrozada. Sin embargo, ahora solamente puedo decirte que verdaderamente en Cristo hay abundancia, y hay perdón de pecados, y hay un verdadero futuro, y hay verdadera victoria. Así es de que te invito en este día, haz a Jesucristo el Señor de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente dile, arrepiéntete en primer lugar. Verdaderamente toma un paso, que es arrepentimiento, un cambio de mente, una vuelta de 180 grados. Deja atrás tus ídolos, deja de abrazar tus tinieblas y corre hacia Él y dile, Señor Jesucristo, en este momento dejo todo eso. Creo que merezco la muerte, me dejo de justificar. Otros han pecado contra mí, pero yo he pecado contra ti y muchas de mis decisiones te han blasfemado, y en este día te entrego mi vida, Señor. Dejo de huir de ti, dejo de justificarme, dejo de confiar en mi propia prudencia y te entrego mi vida. Creo que tú resucitaste el tercer día, que estás sentado a la derecha del Padre, y ahora quiero caminar contigo. Muéstrame la vida, Señor. Muéstrame la vida y dame vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, esta oración es acompañada de fe, es acompañada de confianza en los méritos de Jesucristo, mientras nosotros realmente tenemos un corazón arrepentido, un corazón agradecido por lo que Él ha hecho. 3 cosas importantes: una relación con la palabra de Dios, comienza a leer tu Biblia; una relación de oración, comienza a hablar con Dios; y la tercera, busca una iglesia en donde te puedas congregar, donde puedas ser parte del cuerpo de Cristo. Recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1:00 p.m. Y este domingo vamos a celebrar 10 años de la gracia y la misericordia de Dios. Así es de que, por favor, acompáñanos. Si tú estás en el área metro de Memphis, acompáñanos a celebrar nuestro 10º aniversario. Miércoles, grupo de jóvenes. Si tienes jóvenes entre 12 y 17 años, por favor, miércoles 6:30 de la tarde. Los viernes, la vida llena del Espíritu. Estamos en este discipulado. Así es de que si tú tienes deseos de saber en qué consiste ser espiritual, por favor, síguenos. Estamos en las redes sociales también transmitiendo este discipulado. Lo puedes encontrar en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Así es, te invitamos. 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. Búscanos también en Facebook, en la página de Calvary Compañerismo Cristiano, y también estas enseñanzas están en YouTube, ¿verdad? En nuestro canal también. Sí. Y bueno, sigue orando por nosotros. También muy pronto ya vamos a tener ccmemphis.org, nuestra página donde vamos a estar subiendo todos los recursos. Así de que ora por nosotros, por todas esas cuestiones, para que las tengamos arriba. Mientras tanto, pues te agradecemos y te invitamos a nuestra iglesia. Recuerda, es importantísimo. Y gracias a nuestros sponsors. Sí, quiero agradecer a nuestros sponsors. Gracias a Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Llama ya al 901-313-0053. Y también Be Happy Yard Signs. Busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Silvia García, si quieres personalizar un regalo o una camisa. Naps and Crafts. Ahí tiene una amplia gama de productos los cuales puedes personalizar. Nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos y cada uno por su compromiso, su amor por la verdad, y por 3 años de gracia y misericordia en esta tu estación Buenas Nuevas. Así es, te dejamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.